Mientras Manuel nos conducía, qué hermoso tiempo, ¿no? De culto a Dios que tuvimos. Qué hermosa mañana de adoración, de gratitud a Dios. Yo la disfruté de pleno desde aquí adelante. Y en la oración de Manuel, una de las frases que mencionó y dijo, y me lo anoté, Señor, revela tus verdades. Y eso me tocó. Y vengo con una carga para compartirles en esta mañana. Dice, revela tus verdades. Y hoy quiero hablarles acerca de una palabra rectora para la congregación. Y es acerca del reino de Dios. Recuerdo cuando Dios nos visitó con su Espíritu en la década del 60, 70 y en el 80 se añadieron muchos los que están aquí presentes. Carlos, Rodolfo, Susana, Lili, Ángel y varios más, Checo, todo un equipo del Ejército de Salvación que se alinearon al Ejército de Salvación, pero del reino. Dios abrió nuestros ojos y nos reveló en las Escrituras antiguas verdades a la iglesia que a lo largo del tiempo se había perdido. Y una de esas verdades es el Evangelio del Reino de Dios y el señorío de Cristo como condición de salvación. Y la frase que siempre mencionábamos, que vino como una revelación, era cuando se entrega al Rey, cuando uno se entrega al Rey, llega el reino. Esa frase a mí me marcó la vida desde mi conversión. Yo soy fruto de ese movimiento de la década del 60, 70. Y hoy en las Escrituras hay muchos textos que se refieren a la dimensión presente, actual, hoy, del reino. El reino de Dios no es una dimensión pasada, ni tampoco futura, sino es presente y hoy. Por eso tengo algunos textos para señalar. En Marcos capítulo 1, no sé si lo tengo en pantalla, gracias. Versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Un cambio de actitud, una metanoia, un cambio de mentalidad. Y ahora crean en el evangelio. En Lucas capítulo 12, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios. Y en Mateo dice primero, ahí en el Sermón del Monte, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que sea secundario, porque primero es el reino de Dios. Gracias por el amén. Si después aparecen algunos amén, tengan libertad de expresar amén. ¿Qué significa amén? Y yo quiero que así sea. Lucas 16, 16.
Fíjense, la ley y los profetas eran hasta Juan. Porque Juan predicaba acerca de ¿qué? Del arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, que no soy digno ni de desatar los cordones de esas sandalias que usaban en ese tiempo, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en espíritu y fuego. El fuego de Dios que descendió. Entonces Juan, hasta que fue encarcelado, predicaba el evangelio de arrepentimiento, evangelio de buenas noticias. Y a los que creían, pasaban por las aguas del bautismo y era bautismo de arrepentimiento. Confesaban sus pecados los judíos y se bautizaban. Y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Quién lo comenzó a anunciar? ¿Quién comenzó a anunciar el evangelio del reino? Jesús. En ese tiempo el pueblo judío. El tiempo se ha cumplido y el reino, el gobierno de Dios se ha ahora acercado. Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, porque lo estaban esperando. Les respondió, le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Ese reino presente. Claro, helo ahí o helo aquí, ¿qué significa? Es una palabra o es una expresión literaria que significa aquí está. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí. Aquí está presente. Y un texto más en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Bien, chicos. Es el gobierno de Dios. Es el reinar de Dios. Fíjense, Dios es la fuente de toda autoridad. Él es el rey absoluto del universo, por derecho inherente, por ser su creador, su dueño, el sustentador. Hebreos capítulo 1, los primeros versículos, creo que el 3, dice, sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Si no, lean Génesis capítulo 1, envió la palabra y la tierra desordenada y vacía fue ordenada. Los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, el firmamento. Y hagamos al hombre. Ahí estamos. Cuando cantamos Dios Santo, cada vez que canto Dios Santo, digo, Señor, santifícame. Santifícame. Que mi vida, mi conducta, mi manera de hablar, de proceder, de actuar, de vivir, sea santa. Y por eso necesitamos el reino. Por eso necesitamos el gobierno. Por eso necesitamos el reinar de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hechos, sobre nuestras acciones, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre la congregación,
Si estás de acuerdo, di un amén. Él es el autor supremo sobre todo cuanto existe. Visible e invisible. Él reina sobre la creación, sobre los ángeles, sobre los principados, potestades, sobre el mismo Satanás y sus demonios. Él reina. Si no, lee Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo. Reina sobre las naciones, reina sobre la iglesia, reina sobre los hombres, reina sobre la naturaleza. Él es el Señor de la historia. Y yo quiero sujetarme a ese Rey. Ahora, esta realidad no se puede ver con los ojos físicos. Es muy limitado lo nuestro. Creó lo visible, lo invisible. Y muchas veces cantamos esa canción que dice, abre los ojos de mi corazón. ¿Recuerdan? Yo quiero verte. ¿Y cómo quiero verte? Sentado en un trono, exaltado, rodeado de santos, de redimidos, que no cesan de día y de noche de adorar al Cordero. Nuestra adoración, que muchas veces se traduce en una canción y en una letra y en una música, el contenido de esa canción se necesita revelación, y la revelación viene por el Espíritu. Y pídele al Señor, cada vez que le adoras a través de una canción, que abra los ojos de tu corazón, alumbrando, dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento con toda sabiduría para conocer. Y ahí desarrolla Efesios 1, la grandeza del Dios operando. No se puede ver solo con los ojos físicos. Por eso Jesús dijo ahí con Nicodemo, en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que hace morada dentro mío y me permites contemplar, adorar y reconocer tu señorío y tu gobierno sobre mi vida. El reino de Dios, hermanos, se ha acercado. Está dentro por el Espíritu Santo. Mora por el Espíritu Santo. Déjalo que trascienda a través de tu vida. Ahora, la dimensión presente del reino de Dios, la dimensión presente es lo que Jesús vino a traer a la tierra. El gobierno moral de Dios se extiende a la medida que los hombres y las mujeres reconocen a Cristo como autoridad sobre sus vidas. El reino ha de ser establecido sobre los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Y ese es el camino. Lo digo nuevamente, el reino de Dios ha de ser establecido sobre los hombres por la predicación del Evangelio hecho por la iglesia. ¿Te predicó un ángel? ¿Y cómo te predicó un ángel? Muy bien. Un ángel que se traduce a una persona. Y usó a una persona. Hay un eslabón que se unió a tu eslabón. Y generalmente esos ángeles son personas. Mamá, abuelo, papá, hijo, compañero de trabajo, de estudio, vecino. Un vecino, ¿no es cierto? Qué bueno. Ahí, quiero decir tu nombre, Manuel, ¿no?
Emmanuel. Él con nosotros ahora. Así. Pero ¿cómo conocían? El que está detrás de Rodolfo. Esteban, no Emmanuel. Por eso, estaba cruzándome. Emmanuel está allá. Esteban. Perdón. ¿Cómo conocía a Esteban? Porque conocía a su madre, que era vecina nuestra. Vivía a 1,5 cuadras. Allá en Juan B. Justo y Caracas. Y le predicamos el Evangelio. Y conoció al Señor. Y luego conocimos a Guillermo, al papá. Con el grupo de Chao y otros más de esa zona. Y luego se casaron. Eslabón que une a otro eslabón. Bueno, ahí está Esteban con nosotros. Y así hay un eslabón que te unió para que el reino de Dios se haya acercado a tu vida. Ten presente tu eslabón y ten presente el eslabón que se enganchó a tu eslabón. Porque después voy a hablar del tercer eslabón. El reino de Dios se ha establecido sobre los hombres por la predicación del Evangelio hecho por la iglesia. Amén. Ahora, Jesús, ¿cuál es el propósito fundamental del Evangelio? ¿Cuál es el propósito para que el reino de Dios se acerque? Es reimplantar el reino de Dios entre los hombres. Lo menciono otra vez. El propósito fundamental del Evangelio es reimplantar el reino de Dios entre los hombres. Fíjense, ustedes pusieron ahí anuncios y abajo, ¿qué decía? Cuando pusieron ahí en pantalla anuncios, ¿qué decía abajo? Yo me quedé con lo de abajo, no con lo de arriba. Porque esos anuncios no eran para mí, eran para la congregación. Preste atención. Ponelo. ¿No lo leyeron? Yo leí lo de abajo. Presta atención. Ustedes se quedaron con los anuncios. Yo los salteé porque no son anuncios míos para la congregación. Para ustedes, me quedé con eso. Bueno, ahora presten atención en lo que les voy a decir. Está bueno, ¿no? Fíjense. Jesús comienza su ministerio predicando el Evangelio del Reino de Dios. Recorre toda Galilea. Lo que hoy ven un poco de Palestina y todo ahí cerca de Israel. Entonces, mapa. Predicando en las sinagogas. En ese tiempo los templos eran sinagogas. Eran judíos. Predicando el Evangelio del Reino. Recorre todas las ciudades, pueblos y aldeas. Lo encuentran ahí en Mateo capítulo 9. Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Luego, envía a los 12 a predicar el Evangelio, el Reino de Dios. Más tarde, suma a esos 12 70. Y envía a los 70 a anunciar el reino de Dios. El tema de la mayoría de las parábolas que enseña Jesús, a partir de Mateo 12, hay 14 palabras entre el Evangelio de Mateo y los otros evangelios, enseña sobre el reino de Dios. Las palabras son los relatos. El tema central de sus enseñanzas es el reino de Dios. Fíjense en ahora, Jesús resucitado sigue hablando a sus discípulos durante 40 días acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Fíjense, Felipe, un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, va a Samaria
lo envían a Samaria. Y Felipe en Samaria predica el evangelio del reino de Dios. Pablo en la sinagoga de Éfeso habla por 3 meses sobre el reino de Dios. Y luego se dedica a predicar sobre el reino de Dios por 3 años. ¿De qué predicó? Conocí Éfeso, al ir a Turquía, ahí en Esmirna. Claro, hoy es un monte de muchas ruinas. Y acá te dicen, acá predicaba Pablo, estaba el anfiteatro, bueno, estaba todo. No sé si alguien más, si Rodolfo conociste. Rodolfo también conoció, ¿viste lo que es? Es un buen tour. Pero yo me quedo con Éfeso de la palabra. Linda experiencia también, por supuesto. Y luego pasa de Éfeso Pablo a Roma. Y en Roma alquila una casa. Y lo alquila por 2 años. Y les predica a todos los que vienen a él. ¿Sobre qué les predica Pablo? Sobre el reino de Dios. Jesús predicó sobre el reino de Dios. Felipe predicó sobre el reino de Dios. Pablo predicó sobre el reino de Dios. Y Jesús declara en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo antes del fin. Hermanos, ¿de qué tenemos que predicar? ¿De qué tenemos que predicar? ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Es el reinar de Dios. Así que, fíjense, el tema de la predicación y de las enseñanzas de Jesús fue el evangelio del reino de Dios. Por favor, no prediquen otro evangelio. Lamentablemente, hoy se predica muchos evangelios distintos al evangelio del reino de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado con YouTube, con todos los mensajes que escuchas o que recibes. Solo ten cuidado, sé prudente. Toma lo bueno, toma lo necesario, toma lo fundamental, para que no sea parte del reino de Dios. El tema, y yo digo el tema, y la palabra tema lo quiero decir en mayúscula, el tema de todo el Nuevo Testamento, que es lo que leemos más, se ocupó y se ocupa de hablarnos acerca del reino de Dios. Fíjense, es el tema de todo el Nuevo Testamento. Jesús se ocupó del reino de Dios y lo predicó, lo enseñó, lo ilustró y lo extendió. Vivió dentro del reino, murió según el reino y resucitó para confirmar entre los hombres ese reino. El reino de Dios se ha acercado. Hoy se predica poco sobre el reino de Dios, aún entre nosotros. Por eso venía con esta carga rectora para la congregación. Todos, aún los nuevos, aún los que se están convirtiendo y los más veteranos como nosotros, ¿qué evangelio tenemos que predicar? El reino de Dios. Este evangelio trae un compromiso. Fíjense, el reino de Dios, dice Jesús, ha llegado. ¿Dónde? ¿Cómo? Importante llegar al cómo, porque hasta ahora dijimos el qué. Y dice, el que reina está entre ustedes. Y lo dice Jesús. Y ahí desarrolla el sermón de la montaña. Y comienza con el capítulo 5. Y dice, bienaventurados los que creen. ¿Dónde están los que creen? Dichosos, felices, bienaventurados los que creen. Bienaventurados los humildes, los que lloran, los mansos, porque de ellos es el reino de Dios. Y yo quiero estar enfilado ahí. Ahí quiero estar.
busquen primero el reino de Dios y dejen que Él gobierne sus vidas. Primero Dios. Primero Dios. Di conmigo, primero Dios. Ahora dilo con convicción. Dile a tu hermano, hermana que está al lado tuyo. Confesale. Primero Dios. Si quieres ser un discípulo o una discípula de Jesús, primero Dios, el reino. Primero Dios, primero el reino. Fíjense en Lucas capítulo 14. Para ser discípulo de Jesús, el que no ahorró y pone en segundo lugar, y ahí desarrolla. Padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija. Y aún uno mismo, su propia vida. No puede ser mi discípulo. Puede ser un creyente. Puede asistir a las reuniones, por supuesto. El que no renuncia a todo lo que posee, un muchacho lindo, hermoso de la congregación, compró un auto 0 kilómetros, estaba con un esfuerzo de esto y lo felicitamos. Lindo. Un muchacho generoso, un muchacho que pone los diezmos, siempre está sirviendo. Lindo. Si hay alguna chica me avisan y yo la llevo. Y yo le digo, con toda esa sonrisa y el abrazo y esto y lo otro y todo, qué bueno, todos lo felicitaron. Qué bien, había que felicitarlo, porque supimos el esfuerzo que ha hecho. Y algo que quería también, y ciertamente lo necesitaba para su trabajo. Le digo, che, ¿de quién es el auto? Y lo compré yo, mío. ¡Qué bueno! ¿Y quién te dio la plata? Bueno, me esforcé. No entendía a dónde yo quería ir. Hasta que llegué a su corazón. Más allá de felicitarlo, más allá. ¿De quién es todo? Todo le pertenece a Dios. Una vez me dice una persona jugándome con esto. Me dice, ¿de quién es la trompeta? Saben que yo soy trompetista y yo, como sabía por dónde venía, le digo, la trompeta es de Dios. Y se lo dije con convicción, siempre fue las 4 o 5 trompetas, bueno, distintas trompetas para distintos trabajos que tenía, todo de Dios, le digo. Entonces, ¿me la das? No. ¿Pero no me está diciendo que es de Dios? Sí. Entonces me dice, si vos no sabes ni soplar, ni agarrarla, ni cómo la vas a agarrar, ¿cómo te voy a dar algo? Hay que cuidar, entonces le hablé de administración y después le dije, toma, te la regalo. Me la devolvió. Este mismo ejemplo me sucedió predicando en Chile. En ese encuentro había llevado la trompeta también, había tocado las alabanzas. Y viene un hijo de un pastor, lindo muchacho, también tocaba la trompeta. Y me hizo la misma pregunta, yo le hice la misma respuesta sabiendo, bueno, si es de Dios, te voy a regalar una trompeta pocket. Una trompeta pocket es así chiquitita, que generalmente se usa para cuando uno viaja, para no molestar en los hoteles. Bueno, nosotros viajábamos mucho con la sinfónica y todo. Lo usas un poco en tu casa para no despertar. No tiene un sonido muy fuerte. Se llama trompeta pocket, está especialmente para estudiar, no es para tocar, no sirve para tocar un concierto o algo así. Y me la regaló. Y yo cuando se la quise devolver, me dice, ¿cómo? Si es de Dios. Y Dios me dice que te la regaló, ¿no te la vas a llevar? Y yo me la llevé y me la traje, la tengo hasta hoy. ¿Se dan cuenta cuando el reino gobierna? Y uno escucha a Dios. Me sorprende cuando muchos hermanos, algunos hermanos o pocos hermanos, no le dan a Dios lo que es de Dios. Entonces no ponen los diezmos, no le dan lo que a Dios le corresponde.
todo es de Dios. Pero el Señor te capacita para que administres no todo, para que administres el 90%, pero me dijo una hermana mayor, hermosa hermana, fiel, que vive de la jubilación, ama a Dios hace muchos años, y con mucho temor me dijo una vez, esto hace un par de años atrás, porque la jubilación viene mal hace años, me dice, Tato, pero no me alcanza. Me lo estaba diciendo con aflicción. Entonces yo le dije, no voy a decir el nombre porque algunas la conocen, dale a Dios lo que es de Dios, no tomes lo que no es de Dios. Y la diferencia de lo que no te alcanza, la iglesia te va a ayudar. Y durante muchos años, la iglesia le ayudó. Y ahora se fue a vivir a 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, ya hace un par de años. Y con sus trabajitos cuidando gente mayor, ella es mayor también, pero cuidando gente mayor, ya me dijo el año pasado, no me ayuden más, yo aquí me arreglo. Y sigue depositando esos diezmos por transferencia a la congregación. Cuando Dios reina sobre todo. Si está de acuerdo, diga un amén. Y si no estás de acuerdo, que el Espíritu Santo te revele. Yo no puedo hacer nada, solo suelto la palabra y la quiero soltar con fe y con ánimo. Busquen primero el reino de Dios. Dejen que Él gobierne sus vidas. Lo demás es secundario. Cuando oren, y así nos enseñó Jesús, háganlo de corazón. Porque después salta y dice, no hagan como los fariseos para ser vistos. Esas oraciones que no dicen nada, que no llegan ni al techo. Nos pasa el mediodía cuando queremos orar y estamos apurados para el almuerzo. Ni al ventilador del techo llegó, le digo a mis hijas, esa oración. Pero ya oramos. Sí, ¿qué oramos? No dijimos nada. Se enfría la comida. Háganlo de corazón y díganlo así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué hicimos hoy? Hoy en nuestra adoración, en nuestro culto a Dios, santificamos el nombre de Dios. Dios es santo. Dilo sin cansarte. Dilo muchas veces. Su nombre es santificado. Pero después dice, venga. Luego habla de otras cosas, ¿no? Habla del perdón, habla del pan, de la comida cada día. Perdona nuestras faltas. Pero se detiene ahí en ese versículo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo. ¿Y dónde está la tierra? En mi corazón. Y yo quiero que esta tierra sea fértil. Yo quiero que esta tierra sea fértil. Amén. Quiero dar un testimonio, pero con mucho respeto. Muy pocas veces me he confundido en la vida. O he tomado caminos o pensamientos o acciones equivocadas. ¿Saben por qué? Porque cuando me convertí a los 17 años, el reino de Dios descendió a mi corazón. Y el reino de Dios es un reino de autoridad. Aprendí a estar hasta el día de hoy debajo de autoridad. Vivo en sujeción, una palabra que hoy no se usa mucho en nuestra sociedad. Pero vivo bajo autoridad. Y puedo ejercer en la gracia de Dios autoridad
porque estoy debajo de autoridad. Muchas cosas en mi vida las he consultado. En la comunión de los santos, dice Proverbios, ¿qué dice? Abunda la sabiduría de Dios. Entonces, si no quieres equivocarte en la vida y vivir bajo el gobierno de Dios en todas las facetas de tu vida, en todas, ponelo bajo la autoridad. Primero, bajo la autoridad del reino, del Padre. Luego, bajo la autoridad de la iglesia. El Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ir edificando a los santos para la obra del ministerio. No vivas solo, no te muevas solo o sola. No te muevas conforme a tus propios pensamientos. Busca, como dice Proverbios Salomón, cordura, sabiduría, inteligencia y sujeción. Bueno, amén. Hoy nos toca como iglesia, hermanos, predicar el evangelio del reino de Dios. Te toca. Estás estudiando, ¿no? ¿O ya te recibiste? Estás trabajando como médica. Te toca. Hay otra médica, ¿no? Por allí. ¿No? Te toca, ¿no? Ante los pacientes, ante los compañeros, ante los colegas, ante los enfermeros y camilleros, ante todo. Yo sufro cada vez que voy al hospital. Yo le pedí al Señor, no sé si alguna vez lo conté. Yo no quiero ser ni médico, ni enfermero, ni abogado. Quiero ser músico. Qué desafío, ¿no? Recién convertido, ¿eh? El reino de Dios. Y Dios me respetó. Porque a mí entrar a los hospitales y ver sangre, yo veo algunos documentales que ve mi esposa de operación. Me doy vuelta, me voy. Digo, saca eso. Bueno, cada uno, no puedo ser enfermero ahí. Tampoco abogado, yo soy un tipo muy derecho. No sé. O blanco, negro, no sé. Bueno, pero quería ser músico. Y sí, era lo mismo. ¿Quién es abogado aquí? Ah, sí, Carlos, ¿sí? Qué desafío, ¿eh? Siendo grande, ¿eh? Y se recibió. Qué esfuerzo. Y dije, Señor, quiero ser músico. Sí. Y gané mucha gente, muchos compañeros. Pero, hermanos, no dejo de ir a los hospitales a orar por los hermanos. Dios me dijo que yo no sea. Ok. Pero que no vas a ir a los hospitales. Esa es tarea mía. Y ahí me manda todas las semanas, a todos lados. Y todavía me cuesta. Entro, digo 1, 2 y 3 y me mando. Pero terapia, ¿quién va a poner las manos sobre los que sufren? Si no somos nosotros. Y orar. Oh Dios. Fui a orar por una mujer. Me pidió de la congregación, me pidió el marido. Ya se estaban muriendo. Fui a orar sin fe. Por un pedido. Cuando llegué al auto y salí del Álvarez del hospital, Dios me quebrantó. Lloré ahí parado. La gente por ahí si me miraba, estaba pensando que estaba llorando por una situación pegado en un hospital. No, Dios me quebró. A partir de ahí mi vida tuvo una bisagra. En la fe también. Y en el orar por los. Fuiste a orar, a imponer las manos, a ungir con aceite sin fe. Fue la palabra que recibí. Llegué a casa con los ojos. Y me dice Norma que ella partió. No, Dios me partió. La hermana vivió 8
años más. Y falleció hace 2 o 3 años por otra enfermedad. ¡Wow! Tomemos las cosas en serio. Cuando el reino de Dios se acerca, dale todo a Dios. Tus pensamientos, tus emociones, tu corazón. Y hagamos, hoy nos toca como iglesia predicar el Evangelio del Reino de Dios. Debemos confrontar a los hombres con el gobierno de Dios y llamarlos a comprometerse con Él. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Quién es la persona que vino hoy por primera vez? O sea, entrega tu corazón a Jesús. 100%, entrega tu corazón a Jesús. Amén. Confesá tus pecados. Cambia tu corazón. Haya arrepentimiento. Bautízate. Nace en Cristo en una nueva. Que venga el Espíritu Santo y te llene. Y seas parte de la familia de Dios. Yo lo hice hace 57 años y sigo perdurando. Hay un día y este es el día para tu vida. Amén. Y te veré cuando yo sea más viejo y vos no tanto en la eternidad. ¿Vos también? ¿Primera vez? Qué bueno. Primera vez. Anda, Susana, que sos grande vos. Acércate y poné las manos y ora por ella. Anda. Anda. Qué lindo. ¿Quién más? Que está viniendo 2 o 3 veces. ¿Quién más? Esperanza. Pone las manos. Gloria sobre Esperanza. Qué bueno, ese es el eslabón. Los maestros también, las maestras. Aleluya. Vamos a bendecirlos. Este es el tercer, con esto voy a terminar. Este es el tercer eslabón. Tenés que unir a otro eslabón. Dijimos que el primer eslabón soy yo, de una cadena. Un eslabón se unió a mi eslabón. Y ya es una cadenita de 2 eslabones. Pero necesitamos unir nuestro eslabón a un tercer eslabón. Ahí está la experiencia real. Y así vamos a unir a un cuarto, a un quinto eslabón. Ezequiel. Claudio. Señor, escucha estos nombres. Escucha estos nombres. Todos tenemos parte de la familia, compañeros de trabajo, de estudio, suegros, vecinos, todos tenemos. Señor, cuando tu reino llega y toma posesión sobre nuestras vidas, nos llevas a unir a otro eslabón. Ora esta tarde, ora esta noche, ora mañana a la mañana. Una oración tan sencilla que le puedes hacer al Señor y decirle, Señor, muéstrame cuál es el otro eslabón. Por ahí tenés que buscar 10 eslabones para que uno de esos 10 eslabones se enganche a tu eslabón. Yo no sé. Como la palabra del sembrador, ¿no? Se sembró junto al camino, no pasó nada. Otro entre espinos, bueno, parecía que creció, pero la corriente de este mundo lo ahogó y se secó. Pero queremos orar sobre la buena tierra. ¿Qué es el eslabón? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es la semilla del reino? ¿Qué es la palabra? La semilla del reino es la palabra. Caiga en buena tierra. Ese es nuestro deseo. Y que podamos regar, así es. Y plantar, enganchar o acomodar un tercer eslabón.
Es tan fácil, hermanos, que si de una manera práctica todos lo hacemos, el año que viene esta congregación se va a duplicar. Porque es un eslabón a otro eslabón. Solo tenemos que tomar la responsabilidad. Y el ejemplo lo marcó Jesús. Y luego Felipe, Pablo, todos los apóstoles, los 70, los 120. ¿Cuál es la tarea? Le dio una tarea. Evangelicen, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Claro, en ese tiempo había lepra, pero hoy hay muchas enfermedades psicosomáticas. Es que tenemos que trabajar en la mente de la gente. Basta de ayuda mutua. No, ayuda mutua no. Ayuda, autoayuda, psicólogos, psiquiatras. Está bien, todo es bueno, todo es necesario. Pero muchos necesitan sanar el alma. Y el alma se sana solo abriendo el corazón al Señor. Lo otro hay que hacerlo, sí. Pero lleguemos. Hay un texto más que no lo voy a leer, solo lo voy a mencionar. Para terminar, lo pueden leer ustedes en casa, el 145. Pues dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Tu reino es reino de todos los siglos. Este siglo presente está el reino de Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén?